Buen día. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del estado de situación financiera como parte de los estados financieros. En primer momento, hablemos acerca del concepto de lo que son los estados financieros. Los estados financieros son el medio por el cual se comunica la información producida por la contabilidad, ¿verdad? Es decir, constituyen el medio principal para comunicar a las partes que se encuentran fuera de la entidad o que sean usuarios internos de la entidad, pero que necesiten conocer esa información financiera y se le presenta por medio de los estados financieros. El objetivo fundamental de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera de una entidad económica a una fecha determinada y los estados de resultados, sus operaciones y los movimientos de efectivo en los periodos determinados que se deseen presentar. La presentación de los datos financieros incluyen notas adjuntas, o sea, las notas revelatorias forman parte de los estados financieros, ¿verdad? Y esto es tomado de los registros de contabilidad, los documentos soportes que tenemos para que esta información esté presentada de una manera organizada y que permita la toma oportuna de decisiones y que la información sea presentada de manera organizada, relevante y oportuna para la toma de decisiones. Los estados financieros básicos que debe presentar cualquier organización estaría el estado de resultados, que se encuentra su explicación en un video también aquí en el canal, el estado de situación financiera que estamos explicando en este video, el estado de movimiento de patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Comencemos entonces lo que sería la explicación del estado de situación financiera, ¿verdad? ¿Qué es el estado de situación financiera? El estado de situación financiera como tal es un informe contable importante que se debe presentar al finalizar cada ejercicio económico o cada periodo contable. En este estado de situación financiera vamos a conseguir de manera organizada la presentación de las cuentas reales de las que hace uso la entidad económica, es decir, las cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio, de valoración y de orden. El estado de situación financiera busca suministrar información contable de dónde se encuentran invertidos los valores de la empresa, es decir, dónde está distribuido el activo de la empresa y presenta el origen de dichas de fuentes, o sea, de dónde provienen esos valores, si ya forman parte del patrimonio de la entidad económica o si los debe a un tercero. Entonces, este estado financiero me va a presentar de manera organizada esta información. Lo que posee la empresa, los valores en que tiene invertido y si son propiedad de la empresa formarían parte de su patrimonio o si se le deben a un tercero, formarían parte del pasivo y también se presentan las cuentas de valoración y las cuentas de orden o de información. ¿Cada cuánto tiempo debe presentar una entidad económica un estado de situación financiera? Pues ello dependerá de la necesidad de información que tenga la empresa como tal. Es decir, puede presentar de manera mensual, de manera trimestral, semestral y de manera obligatoria anualmente. Eso depende de la necesidad de información para la toma de decisiones. Y en ese periodo poder presentar a una fecha determinada la situación financiera de la entidad económica. ¿Cuál es el contenido que debe tener el estado de situación financiera? Es decir, como una estructura que presenta esa información. Vamos a nombrar tres aspectos fundamentales. Todo estado de situación financiera debe tener un encabezamiento, ¿verdad? Forma parte de la presentación de la información.
¿Por qué? Porque es importante un encabezamiento, porque necesitamos identificar a quién le pertenece esa situación financiera. Por lo tanto, colocamos el nombre del propietario, en el caso de firmas personales, o la razón social de la empresa, el nombre del estado financiero que estamos presentando, que en este caso sería el estado de situación financiera, y la fecha de presentación. Es importante conocer a qué fecha se presentan los montos o importes de las determinadas cuentas, porque ello me va a permitir tomar las decisiones. Puedo tener un estado de situación financiera con muy buenos montos, con que representen muy buenas inversiones, que representen muy buenos saldos, pero si no tengo una fecha de presentación, pues carece de oportunidad y de relevancia toda esa información. El contenido financiero que vamos a presentar aquí es de manera organizada todos los activos de la empresa, el pasivo y el patrimonio, donde debe cumplirse la ecuación de que el monto de mis activos es igual al pasivo más patrimonio. Debe haber un equilibrio, un equilibrio. Y dentro del contenido financiero, vamos a ver dónde estarían presentadas las cuentas de orden, que son cuentas que le dan información a la entidad económica, y de valoración, que son cuentas que restan a un activo correspondiente. Ya lo vamos a ver cómo vamos a presentarlo. Y las notas revelatorias pues forman parte integral de la estructura del contenido del estado de situación financiera. En primer momento, presentamos, después que se coloca lo que sería el encabezamiento, viene la estructura, el contenido financiero y en primer momento vamos a colocar las cuentas de activo donde se sugiere el siguiente orden. En primer momento, el activo corriente. Seguidamente, las inversiones permanentes que tenga la entidad económica. Los activos a largo plazo, los activos propiedad, planta y equipo y otros activos. ¿Ok? Es importante recordar que un activo corriente, que es el primer activo que vamos a presentar, es el dinero que posee la organización y todo lo que se pueda convertir en dinero en un lapso menor o igual a 12 meses. Y se sugiere presentarlo, ¿verdad? Primero el monto que está disponible, es decir, lo que tengo en caja, caja chica, banco, lo que pueda estar exigible, se pueda convertir en dinero en un lapso menor o igual a 12 meses como unas cuentas por cobrar, efectos por cobrar, lo realizable, que sería el inventario de mercancía, por ejemplo, se realiza, o sea, se puede convertir en dinero, producto de su venta, y todo lo que sea prepagado. ¿Cómo presentamos este activo corriente a nivel de estructura? Vamos a sugerir que se presente en 3 columnas, donde en la columna 3 voy a colocar el total, la columna 2 voy a colocar los subtotales, la columna 2 me alimenta a la columna 3, y en la columna 1 si tengo que realizar alguna suma o diferencia, el subtotal de la 1 me alimenta la columna 2 y los subtotales de la columna 2 me alimentan la columna 3. Veamos cómo sería su presentación. De acuerdo a la distribución que vimos en la lámina anterior, coloco en primer momento lo que sería el activo corriente disponible. Estaríamos hablando de un monto de caja chica, de caja o de banco. Alguna inversión temporal que no está ni disponible en ese momento, pero es una inversión que está temporal. Pasa su monto subtotal en la segunda columna. Lo que estaría como exigible, efectos por cobrar, y si hay efectos por cobrar descontados, pues se hace la diferencia. El subtotal pasa a la segunda columna, cuentas por cobrar, provisión para cuentas incobrables, se hace la suma de la diferencia, el subtotal a la segunda columna, luego lo realizable, que en este caso sería el inventario de mercancía, teniendo en consideración que es el inventario de mercancía final a la fecha de presentación del estado financiero. Todo lo que tenga prepagado, tales como intereses pagados por anticipado, seguros pagados por anticipados, alquileres pagados por anticipado, sumo total activo corriente. Y ese total activo corriente pasa a la tercera
columna. Ahí tengo colocado sería todo lo que serían los activos corrientes. Seguidamente coloco los activos no corrientes. No corrientes. En primer momento tenemos las inversiones permanentes. Las inversiones permanentes son documentos de valor jurídico que no pertenecen a las actividades normales de la empresa y constituyen una fuente adicional de ingreso para la empresa. Como por ejemplo, si la empresa tiene inversiones en acciones o una inversión en bono, sumo y tengo el total de inversiones permanentes. Luego sería el activo no corriente a largo plazo, entendiendo que el activo corriente a largo plazo es lo que se convertirá en efectivo en un periodo superior a un año o a un ciclo normal de operaciones. Una hipoteca por cobrar, pero sería la porción que voy a cobrar por encima de los próximos 12 meses, porque antes, los primeros 12 meses, pues ya entraría dentro del activo corriente. Efectos por cobrar que superen a los 12 meses, sumo y ese total lo llevo a la tercera columna. Si recapitulo, tengo en la tercera columna el total de activos corrientes y necesito totalizar el total de activos no corrientes para que en la tercera columna pueda tener el total montos de activos. Dentro de los activos no corrientes también encontramos las propiedades, plantas y equipos, ¿verdad? Que son bienes y derechos utilizados en las operaciones normales de la empresa para la generación de la renta, ¿ok? Y no con la intención de venderlos. Propiedad de planta y equipo tangible, como por ejemplo un terreno o terrenos que tenga la entidad económica. Si posee vehículos y tiene depreciación acumulada de vehículos, pues se hace la suma de la diferencia para restarle esa pérdida de valor acumulada que tiene el vehículo. El subtotal pasa a la segunda columna. Mobiliario. Si ese mobiliario tiene una depreciación acumulada, se hace la suma de la diferencia, se resta, se coloca en la segunda columna. Total activos tangibles, intangibles, como marca de fábrica, se hace la suma de la diferencia si tiene amortización acumulada, patente de invención, el subtotal pasa a la segunda columna. Tengo mi total tangible de propiedad, planta y equipo y el total intangible, sumo esos subtotales que están en la segunda columna para tener un total de propiedad, planta y equipo. Dentro de los activos no corrientes también tenemos otros activos, tales como un depósito dado en garantía. Pues si yo doy un depósito en garantía producto de un alquiler o arrendamiento, ese depósito que da en garantía es incierto cuánto tiempo va a estar en garantía porque depende del tiempo de contrato de arrendamiento o si se puede renovar ese contrato. Entonces pasa a ser dentro del rubro de otros activos. Los efectos por cobrar en litigio, ¿verdad? Porque están en disputa, la palabra litigio significa disputa, entonces es un sinónimo de disputa, entonces son efectos por cobrar, pero que como están en litigio, no tengo con seguridad o certeza el momento en que se vayan a cobrar, por lo tanto no puedo decir si son corriente o no corriente, y dentro de lo no corriente a largo plazo hay esa incertidumbre, entonces pasan a ser otros activos. Las cualidades o características de este tipo de cuentas es que es incierto en saber si son corrientes o no, cuándo se van a cobrar como tal, si es a largo plazo o si es corriente, por lo tanto lo llevo al no corriente en otros activos. Sumo, paso a la segunda columna y tengo el total de los activos no corrientes. Ese total de activos no corrientes es la sumatoria de lo que vengo trayendo como subtotal en la tercera columna, producto del total propiedad, planta y equipo, total de las inversiones permanentes, total de la largo plazo, total de los otros activos, para tener el total de activos no corrientes.
Luego estaríamos hablando de las cuentas de orden. Las cuentas de orden se colocan hay de naturaleza deudora y de naturaleza acreedora. Son cuentas de información. Se colocan de manera informativa una vez totalizado el monto total de los activos. ¿Ok? Entonces, puedo tener dos opciones. Puedo presentar, después que presente todos mis activos, presento las cuentas de información o de orden de naturaleza deudora, o puedo presentarlas al finalizar el estado financiero totalizado, el total pasivo y patrimonio, como una información al final del estado de situación financiera, como una cuenta que le da un valor agregado porque me presenta una información a la entidad económica. Seguidamente tenemos los pasivos. Los pasivos están distribuidos en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Aquello que yo vaya a pagar en los próximos 12 meses, pues entrará dentro del activo corriente, tales como sueldos por pagar, efectos por pagar, impuestos por pagar, los intereses cobrados por anticipado, forman parte del pasivo corriente. Sumo y subtotalizo en la tercera columna. Pasivo no corriente. A largo plazo, como una hipoteca por pagar, la porción que supera a los próximos 12 meses. Total a largo plazo, otros pasivos, como efectos por pagar en litigio. Total otros pasivos. Totalizo el total de pasivos no corrientes y el total de pasivos, que el total de pasivos sería la sumatoria del total corriente y el total del no corriente para totalizar el monto de los pasivos, que iría en la tercera columna. Luego vendría el rubro del patrimonio y recordemos que estamos trabajando con firmas personales, porque de acuerdo al tipo de entidad económica, pues de esto dependerá la estructura de su patrimonio. En el caso de una firma personal donde una persona natural es el propietario único de la entidad económica, sería de la siguiente manera. En primer momento se identifica a quién le pertenece ese capital. El nombre del propietario, señor, cuenta capital. ¿Okay? Se coloca allí en la primera columna el monto del capital, la utilidad que tuvo en el ejercicio económico o pérdida, porque producto del estado de resultado alimento el estado de situación financiera, es decir, el estado de resultado por un periodo determinado me alimenta el estado de situación financiera, trayendo la utilidad o la pérdida que tuvo en el periodo. Entonces, si es utilidad, se suma al capital. Y si es pérdida, pues disminuye el monto del capital. En este caso, se suma y tengo un subtotal que va a la segunda columna. Si hay una cuenta personal, que recordemos que la cuenta personal son retiros del dueño por ser firma personal para su uso personal, se disminuye ese nuevo monto del patrimonio y tengo el total patrimonio. Es decir, que ese total patrimonio sería mi capital como propietario más utilidad del ejercicio o menos pérdida del ejercicio. Se le disminuye la cuenta personal si hubo retiros del dueño para su uso personal y obtengo el nuevo monto del patrimonio. Sumo el pasivo con el patrimonio para tener el total pasivo y patrimonio y ese monto debe coincidir con el monto total del activo. Es decir, activo es igual a pasivo más patrimonio. Se debe cumplir el equilibrio. El equilibrio de esta manera, el estado de situación financiera está cuadrado, está presentado de una manera adecuada, con un equilibrio entre el activo y quién le pertenece ese activo, de acuerdo a lo que tengo en pasivo como información y el patrimonio. Seguidamente se colocan las cuentas de orden de naturaleza acreedora, es decir, cuentas de información una vez totalizado el monto del pasivo con el patrimonio, que como hemos dicho debe coincidir con el total activo. O si también una manera de presentarlo es que al final del patrimonio, pues yo después que totalizo pasivo y patrimonio, puedo colocar luego las cuentas de información tanto deudoras como acreedoras. Lo importante es que haya un equilibrio en toda la presentación de la información y que toda esta información
le va a permitir a la entidad económica tomar decisiones. Muchísimas gracias por su atención.